Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con la llama divina de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Para comenzar, quisiera, los que estuvisteis el año pasado en la meditación que hicimos en mayo, ambientar la celebración poniéndonos en el Viernes Santo. Y aunque sea escasamente 2 minutos, vamos a escuchar una bellísima versión de El Popolo Meus, de Tomás Luis de Victoria, cantada por la Capilla Sixtina en Roma. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he conquistado? Respóndeme. Después el pueblo responde, Santo Dios en griego, Santo Dios en latín. Hasta ahí escucharemos. Y para adentrarnos mejor en los misterios de la sangre redentora de Cristo, su preciosísima sangre cuya fiesta es hoy, vamos a contemplar la cruz de rodillas mientras escuchamos esta bellísima pieza, para que nos ayude el Señor y esta música de un compositor inspirado por Dios, para que pidamos al Señor el don de contemplación para adentrarnos en estos hermosos misterios de nuestra salvación. Puede sentarse. Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum filium tuum mundi redemptorum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concede quesumus salutis nostre pretium solemni culto ita venerari, atque a presentis vitae malis eius virtute defendi in terris, ut fructo perpetuo laetemur in celis. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste a tu unigénito Hijo, Redentor del mundo, y quisiste que su sangre nos obtuviese el perdón, concédenos venerar con solemnidad y amor este precio de nuestro rescate y ser libres por su virtud de los males de la vida terrena, para que gocemos sin fin de la alegría del cielo. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, ten misericordia de nosotros. Comenzamos así esta tarde con esta bella oración colecta tradicional, del misal tradicional, para la fiesta de hoy, la preciosísima sangre de Cristo, y con una de las advocaciones de la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. Con el favor de Dios, esta meditación pretende ser un comentario teológico espiritual con elementos catequéticos, en la esperanza de que pueda resultar sugerente para nuestra vida cristiana y para una mejor vivencia de la Sagrada Liturgia de la Iglesia.
El apóstol San Pablo, hablando del misterio de la encarnación, dice en su epístola a los Gálatas: en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que fuéramos hijos de adopción. El apóstol San Juan, refiriéndose al misterio de la encarnación, dice en el prólogo de su Evangelio, que por cierto se proclama al final del rito romano tradicional de la misa: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En efecto, vivir en la gracia del Señor es vivir en su amistad, viviendo de su plenitud de amor. Y ese amor suyo es derramado copiosamente en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, como afirmará también San Pablo. Es en el contexto litúrgico de este tiempo después de Pentecostés donde esta afirmación del apóstol de las gentes se hace patente para toda la Iglesia. El apóstol expresa este misterio de manera que podríamos considerar casi como literal, en cierto sentido. Pues efectivamente en la cruz de Cristo, poco después que el Señor haya encomendado a su Santísima Madre al discípulo que tanto amaba, y ella a su discípulo, a San Juan, aquel joven discípulo que había reclinado su cabeza en el pecho del Señor la tarde del Jueves Santo, una vez exhalado el Espíritu, el soldado romano comprueba si ha muerto atravesando con una lanza su costado, su corazón, y al punto salió sangre con agua, dice el Evangelio. Una profecía de Ezequiel nos lo anticipa y la liturgia la incorpora para la aspersión en tiempo pascual. Es el conocido Vidi Aquam, tomada de la visión profética de Ezequiel sobre el santuario o templo de Jerusalén. Vi que manaba agua del lado derecho del templo, aleluya. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente, aleluya. Y todos cantarán, aleluya, aleluya, aleluya. Todos los redimidos. Pues bien, en la tradición espiritual de la Iglesia, ya desde los santos padres, ese último aliento de vida expirado justo al morir, es asimismo representación de la donación del Espíritu Santo, o sea, Pentecostés desde la Pasión, que nos devuelve el primer aliento de vida malogrado por el pecado original de Adán y Eva, una especie de boca a boca. Esa agua derramada es representativo de las aguas salvadoras del bautismo y también la corriente viva del Espíritu Santo que nos purifica de nuestras miserias y nos hace participar en la Pascua del Señor, misterio que incluye como un todo sufrir con Cristo en su pasión, morir con Cristo en su cruz, ser sepultados con Cristo en su tumba, resucitar con Cristo en su gloria matutina, dominical, y ascender corporalmente con Cristo al cielo. Y esa sangre es representativa del sacrificio eucarístico con el que Cristo, con su cuerpo entregado y su sangre derramada, para salvar a muchos, que en la consagración es pro multis effundetur, por muchos, nos redime así del maligno, del pecado y de la muerte al que siempre nos lleva el pecado. San Agustín, en su tratado sobre el Evangelio de San Juan, enseña en el tercer nocturno de Maitines del oficio de hoy: el evangelista no dice golpeó su costado, ni le hirió, u otra expresión parecida, sino abrió, enseñándonos que en el Calvario se abrió la puerta de la vida donde salieron los sacramentos de la Iglesia, sin los que no se accede a aquella vida que es la única verdadera. Esa sangre derramada lo ha sido por remisión de los pecados. Esta agua viene a mezclarse para nosotros con la bebida de nuestra salvación. Es a la vez baño purificador y bebida refrigerante. Vemos una figura de este misterio en la orden que recibió Noé de abrir en un lado el arca una puerta por donde entrasen los animales que debían salvarse del diluvio y que representaba la Iglesia. Y concluye San Agustín: oh muerte que se convierte para los muertos en principio de resurrección y de vida. ¿Puede haber algo más puro que esta sangre, ni más saludable que esta herida? Bien, por todo cuanto estamos contemplando, podemos ahora comprender la mejor manera de recibir la comunión eucarística. Una conmovedora escena que cuando la vi por primera vez allá en la Semana Santa de 2004, cuando se estrenó la película, esa escena de la grandiosa película La Pasión de Cristo de Mel Gibson,
nos presenta elocuentemente el drama de nuestra redención. Es la escena que describe el evangelista San Juan antes aludido. Para comprobar si el Señor ha muerto, el soldado le atraviesa el costado derecho con la lanza y al punto brota copiosamente una corriente viva de sangre y agua. Suena una música bellísima y conmovedora. Este torrente cae sobre la Virgen María y San Juan, inundándoles. Y el romano, siendo inundado a su vez de sangre y agua, es sorprendido y sobrecogido, se cae de rodillas y abre la boca. Es una escena preciosa. Pues eso mismo es recibir la comunión eucarística. Eso mismo es recibir el sacramento del sacrificio eucarístico, o sea, la comunión, y precisamente de esa manera. Porque lo absolutamente crucial es comprender esta esencial dimensión del misterio eucarístico, el carácter intrínsecamente sacrificial del mismo. Si comprendemos que teológicamente hablando el sacramento eucarístico tiene mucho más que ver con el sacrificio de la cruz el Viernes Santo que con la última cena del Jueves Santo de su institución, entenderemos mucho mejor las razones para recibir la comunión de rodillas y en la boca. Debo insistir una vez más en la máxima que describe una realidad. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. La ley de oración litúrgica supone la ley de creencia y la ley de vivencia de la fe. O dicho con otras palabras, dime cómo celebras la liturgia y te diré lo que crees y te diré la fe que vives. Luego sí, podemos comprender mejor la expresión de San Pablo. El amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo ciertamente ha sido derramado sacramentalmente en sentido amplio, espíritu exhalando, sangre y agua vertiendo, pero que lo significa realmente en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado ya en el bautismo, que es sacramento de la Pascua. Y también podemos entender mejor otra afirmación suya. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Pero ¿cómo somos salvos por su vida? Pues participando de su misma vida divina. En esto consiste precisamente lo que en teología espiritual llamamos la inhabitación trinitaria, la vida en Cristo y la salvación en Cristo, o la divinización o deificación del hombre, una teología que está muy presente en el Oriente cristiano. Nos vamos divinizando en la medida en que vivamos en la gracia de su amor y amistad, viviendo íntimamente unidos a Cristo, que es la vid, y nosotros sus sarmientos, como escuchamos en el Evangelio. Jesús nos advierte, ¿verdad? Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El Señor nos habla con toda claridad, hace falta creerle. La comparación de la vid y los sarmientos es una manera gráfica de comprender el misterio de la comunión de la Iglesia, uniendo los sarmientos, es decir, los bautizados, con nuestra cabeza, que es Cristo, la vid, y la unión de los sacramentos entre sí, que es el misterio de la comunión de los santos. Y como muy bien sabemos por la naturaleza, si los sarmientos no están bien injertados en la vid, no le llegan la savia que serían los sacramentos, ¿no? Se secan, mueren y no producen fruto. Esto mismo puede pasarnos a nosotros, los sarmientos, si no permanecemos, si no perseveramos en el amor de Cristo. Jesús mismo nos indica, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Y permanecemos en el Señor porque vivir en su gracia, en esa gracia derrochada de su corazón abierto en la cruz y sin la cual no podemos hacer nada, es participar en su misma vida divina, vida de conocimiento y amor que hacemos nuestros, nos transforma, nos hace nuevas criaturas y nos capacita para transformar el mundo en una civilización que viva del amor de Dios, según el Espíritu de Cristo. Y el mundo lo cambian de verdad profundamente cuando hombres y mujeres, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, del Salmo 148, son alcanzados por la misericordia del Señor en el misterio de su Pascua y cuando son tocados por el fuego devorador del Espíritu Santo de Pentecostés.
de Pentecostés desde la pasión en la cruz y Pentecostés desde la Pascua de Resurrección. Si nos dejáramos ganar por el amor de Cristo, sin duda alguna tendríamos la misma experiencia gozosa de San Pablo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pero solo una persona contemplativa y con vida interior, y todo bautizado ha de ser contemplativo, con vida interior puede darse cuenta de esto mismo, que vivir en gracia es vivir la misma vida de Cristo, propiamente no por imitación, sino por participación. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, reza el Salmo 33. Es realmente sobrecogedor el que podamos mirar al mundo creado y a los demás con una mirada transfigurada, con los mismos ojos misericordiosos del Señor y su mismo corazón, corazón manso, corazón humilde y corazón traspasado, por el que recibimos copiosamente derramada gracia tras gracia, es decir, sangre y agua, que nos van lavando, limpiando, redimiendo. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Corazón de Jesús, corazón de la Pascua, ten misericordia de nosotros. Así podemos invocar al Señor cuando lo tenemos expuesto en el misterio eucarístico de su cuerpo entregado y su sangre derramada, que a continuación tendrá lugar la exposición. El Señor en el Evangelio de San Juan nos abre su corazón, nos comunica su intimidad, comparte con nosotros su amistad, diciéndonos algo realmente asombroso y desconcertante, tanto por lo que dice como con la claridad rotunda con que lo dice. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este discurso de Jesús provocó, como sabemos, escándalo entre muchos que le seguían, pues porque no podían aceptar la literalidad de sus palabras y le dejaron. Pero el Señor preguntará a los 12, ¿también vosotros queréis marchar? Pedro le responderá sensatamente, pero también desde su corazón de apóstol, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es desde luego una respuesta muy acertada, pues ¿acaso no buscamos todos la vida? Incluso los que por vivir en pecado sin darse cuenta viven como muertos porque han perdido la gracia santificante. ¿Acaso no buscamos la felicidad y cuando creemos encontrarla nos dura muy poco? ¿Acaso no buscamos nuevas experiencias, particularmente los jóvenes, y luego quedamos, y los jóvenes también, hastiados y hartos de tanta banalidad, tanta superficialidad? ¿Y todo esto acaso no es sino la triste experiencia de la caída original de Adán y Eva? San Pablo lamentará, ¿por qué hago el mal que no quiero en lugar del bien que sí quiero? Y San Pablo clamará, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues un cuerpo lleno de vida, como el del Señor, sacrificado y resucitado. Sacrificado, sepultado y resucitado, para ser más exactos. Y un cuerpo eclesial místico, lleno de sacramentos de gracia que nos vivifican. No hay otra respuesta que esta. El cuerpo de Cristo entregado por nosotros, la sangre de Cristo derramada por muchos para el perdón de nuestros pecados. Y solo en el cuerpo místico de la Iglesia por quien podemos recibir esta misma realidad como sacramento santísimo. Y sin embargo, si nos podemos beneficiar de los sacramentos es porque son, como todos los demás bienes suyos, una gracia del Señor, obviamente. Pero precisamente porque los sacramentos son una gracia, no se nos deben. Y porque Dios no nos debe nada, no podemos en modo alguno exigirle nada. Cual si tuviéramos derechos adquiridos por los sacramentos, que son una gracia. Pues bien, demos un paso más. Ni siquiera la Eucaristía tendría valor salvífico para nosotros si no fuera porque es sacramento del sacrificio de la cruz, que sí es,
lo que nos redime propiamente. Prestad, por favor, cuidadosa atención, pues lo voy a decir con otras palabras, hilando fino. Lo que nos salva propiamente es el sacrificio de la cruz. Lo que nos salva propiamente es el cuerpo entregado y sangre derramada de Cristo en la cruz. No propiamente la Eucaristía per se, y mucho menos la Eucaristía comprendida y celebrada litúrgicamente, disociada del sacrificio de la cruz. Esto es muy importante. Que el Señor haya querido instituir la Eucaristía como sacramento de su sacrificio es una muestra conmovedora de su inefable y tierna misericordia por nosotros. Es decir, si la Eucaristía tiene sentido alguno y valor salvífico para nosotros, que somos pecadores, es precisamente porque es sacramento instituido por Cristo la tarde del Jueves Santo, de su propio sacrificio en la cruz que consumará la tarde del Viernes Santo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Luego, ¿cómo está presente Cristo en la Eucaristía? Por supuesto, por el misterio sublime de la transubstanciación, que es dogma de fe. La sustancia del pan y vino, o sea, lo que hace que el pan sea pan y el vino sea vino, se convierten en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, si bien permanecen los accidentes de pan y vino. Pero, ¿de qué manera está presente real y sustancialmente el Señor en la Eucaristía? Pues en el misterio mismo del memorial de su sacrificio, en el misterio mismo de su cuerpo entregado y sangre derramada. Y así hemos de adorarle también, por nosotros y por muchos, para el perdón y redención de nuestros pecados. Memorial en castellano, anamnesis en griego, cícaron en hebreo. Algo bastante más que memoria y recuerdo. Significa memoria y recuerdo ciertamente, pero actualización presente de cara al futuro. Esto es mi cuerpo entregado, entonces y ahora, aquí y ahora mismo, si bien de manera incruenta en la misa. Este es, no fue, es ahora el cáliz de mi sangre derramada, entonces y ahora, aquí y ahora mismo, si bien de manera incruenta en la misa. Cuerpo entregado y sangre derramada, entonces y ahora, es el sacrificio perpetuo que se vislumbra ya en el Antiguo Testamento de cara a nuestra redención eterna. A continuación voy a dar una gran intuición de tantas que tiene un autor inspirado. Es muy bonito esto. La profundísima fe católica y piedad eucarística vividas por J.R.R. Tolkien hace que en El Señor de los Anillos los altos elfos del bosque dorado de los Lórien entreguen lembas, es decir, pan o alimento del camino, en latín panis o esca viatorum, a la comunidad del anillo. Se trata de un pan muy especial, que no ha de tomarse con otros alimentos y que sirve para nutrir la voluntad de seguir adelante a pesar de toda dificultad en el duro camino por esta vida. Y al tener que partir de la hermosísima tierra élfica de los Lórien, uno de los personajes, con una nostalgia, dice a otro: recuerdos no son lo que desea el corazón, en el sentido de que solo los recuerdos no satisfacen el alma. Pues claro que no, una gran intuición de Tolkien. Nosotros no queremos vivir solamente de buenos recuerdos, ¿verdad que no? Nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, no queremos vivir de meros recuerdos de amor. No, nosotros queremos amar ahora y vivir amando para siempre, ¿o no? El corazón humano desea mucho más que memorias y recuerdos. Desea presencia real y vivencia real y actual.
presencia real y vivencia real que permanezcan para siempre. Permaneced en mi amor, dixit Dominus. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Amar viviendo y vivir amando, per omnia saecula saeculorum, por los siglos de los siglos. Esta es la promesa de vida eterna para nosotros, por la que el Señor se ha dignado sacrificarse en la cruz y se ha dignado dejarnos un sacramento para el camino. De ahí, pues, que celebrar la Eucaristía, sin un altar de sacrificio de cara al crucifijo, en su lugar una mesa de cena de cara al pueblo, con liturgias creativas, entre paréntesis, SIC, con música profana, con una comunidad cerrada sobre sí misma, mirándose a sí misma continuamente, celebrándose a sí misma, oscurece por completo el hecho mismo de la redención, que no es otra cosa que el sacrificio de la cruz. O sea, la Eucaristía, aparte de cuestiones de licitud y hasta de dudosa validez, que de todo hay, carece de sentido celebrarla al margen de la intención litúrgica de la Iglesia. De tal manera, y esto es muy grave, de tal manera, si una consagración no es válida porque se inventan plegarias eucarísticas y se trastoca la forma de la consagración, si el Señor no se hace presente, no se hace presente nada. No se hace presente sus misterios de salvación, no se hace presente su cuerpo entregado por ti, no se hace presente su sangre derramada por ti, no se hace presente nada. Esto es grave, esto es grave. Solo el cuerpo de alguien ofrecido en sacrificio por otros y ofrecido libérrimamente porque el corazón humano de ese cuerpo le pertenece a Dios mismo hecho hombre y late con un amor inconmensurable, indescriptible, y solo esa sangre copiosamente derramada puede devolver la vida a quienes no la tenían. Y la verdad es que, desde el pecado original, no tenemos vida en nosotros. No tenemos la vida de Dios en nosotros en un sentido pleno, hasta que hayamos podido literalmente comer y beber la misma vida, con mayúscula, en persona, en la comunión eucarística, que no es sino fruto del sacrificio pascual del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pecados que impiden nuestra entrada en el reino de los cielos. En la cultura bíblica, la sangre significa vida, portadora de vida, así como en los antiguos sacrificios de los corderos en el templo de Jerusalén al atardecer representaban una alianza, la alianza antigua de Dios con su pueblo. La alianza nueva y eterna que supera estos antiguos sacrificios, pues el hombre no puede por sí mismo guardar su parte de la alianza, es el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita de raíz los pecados del mundo. Y así como la sangre de los corderos que se untaba en las jambas de las puertas de las casas las casas hebreas, hizo que el ángel exterminador pasara de largo e hiriera a los primogénitos egipcios, en la noche santa de la resurrección del Señor, el pregonero del paso, el pregonero de la Pascua, que todos los años, este año no pudo ser, pero todos los años tengo el inmenso privilegio de cantarlo, canta, entre otras muchas cosas bellas, Él, Cristo, ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado, porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero cuya sangre consagra las puertas de los fieles. ¿Qué son esas puertas de los fieles que consagra la sangre del verdadero Cordero en su paso, en su Pascua, de la muerte a la vida? San Juan Crisóstomo, un gran santo padre de la Iglesia en Oriente, nos dice una magnífica catequesis, que es el segundo nocturno de Maitines del oficio de hoy, que esas puertas son las jambas de nuestros labios, cuando por ellos pasa el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice él, ¿deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año, tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés, no porque se trata de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor.
Si hoy pues el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos. Continúa él, ¿deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el Cordero. Los judíos sacrificaron el Cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Fruto del sacrificio que es el sacramento de la Eucaristía. Pues bien, ya para terminando la meditación, dejando que Cristo entre en nuestro corazón, habiendo pasado por nuestra boca, por las puertas, las jambas de nuestros labios, seamos rescatados del poder opresor del maligno, veámonos libres de la esclavitud del pecado que nos hace sufrir o morir, y veámonos libres de la muerte eterna. Esto es mi cuerpo, esta es el cáliz de mi sangre. Es decir, soy yo soy el que soy. Es decir, es mi vida que ofrezco libremente en muerte para que la muerte eterna no tuviera la última palabra sobre nosotros, que somos pecadores. Pero el Señor no solo dio su vida en la muerte a inmolarse en la cruz, es que sigue dándonos la vida, su vida, al resucitar al amanecer del domingo y haciéndose presente en los sacramentos gracias a la fuerza viva del Espíritu Santo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, reza el Salmo 62, uno de los salmos de la hora de laudes del domingo. El amanecer del domingo, dies Domini, día del Señor, en el oriente, al rayar la aurora rutilante, de donde nace el oriente, el sol, que viene de lo alto, de donde nos ha visitado y redimido a su pueblo, como canta la Iglesia en el Benedictus, en la hora de laudes todos los amaneceres. Como la estrella surgida en el oriente que nos guía hacia Belén, que significa casa del pan, del oriente vendrá el Señor en su día, en gloria y majestad. De ahí que celebramos con el altar de sacrificio y crucifijo mirando todos juntos ad orientem, hacia el oriente. El oriente que es más que una dirección geográfica. El oriente se le llama al Señor mismo. Él es el oriente. Él es el sol que nace de lo alto. Y lo hacemos con esa expectativa dichosa de la espiritualidad del tiempo de Adviento. Oh Oriente, ven ya, Señor Jesús, no tardes más, que tu venida consuela a los que esperan todo de tu amor. Es la misma expectativa dichosa de la Iglesia esposa que desea y anhela la llegada de su Señor y Esposo del libro del Apocalipsis de San Juan. Vengo pronto, dice el Señor, vengo pronto. Y la Iglesia, su esposa, le responde, amén, ven pronto, Señor, ven, Señor Jesús, veni Domine Jesu. Los besos del sacerdote al altar, que representa a Cristo, yo en vuestro nombre también, y en el propio, es el beso de la esposa al esposo, deseando que vuelva. Los besos del altar. Por su parte, el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios nos comunica una realidad sublime que haríamos bien en asimilar más profundamente. El cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. San Cirilo de Jerusalén, otro gran santo padre de la Iglesia en Oriente y extraordinario catequista, decía que somos concorpóreos, consanguíneos con Cristo en la comunión eucarística. Qué sublime misterio, ¿verdad? O magnum mysterium, o gran misterio, al que Tomás Luis de Vitoria también puso música. Ciertamente, solo un Dios hecho hombre, con un corazón que arde loco de amor, puede hacer todo esto posible en la Eucaristía. Con sinceridad preguntémonos si creemos de verdad en la vida más allá de este valle de lágrimas, más allá de los confines de este mundo caduco. Preguntémonos si de verdad creemos en la vida perdurable, en la vida eterna.
Y preguntémonos, en vistas a vivir bien el santo sacrificio de la misa, si de verdad somos conscientes del precio carísimo que supuso para el Señor, rico en misericordia, entregar libérrimamente su cuerpo y su sangre por nosotros en expiación por nuestros pecados, en el árbol de la vida que es su cruz, para que tuviéramos vida eterna. La vida eterna no es otra cosa que participar en la misma vida de Dios, Dios que es la vida, Dios que es amor. Es decir, la vida ya de por sí es eterna, porque la vida es Dios. Y el amor es de por sí eterno, porque el amor es Dios también. Que así como Dios es eterno y siempre ha existido, sin comienzo, sin fin, el amor siempre ha existido. El amor es eterno, sin comienzo, sin fin. Y la vida siempre ha existido. La vida es eterna, sin comienzo, sin fin. ¿Por qué? Porque la vida y el amor son Dios mismo. Ya lo supo decir muy bien en su día San Agustín, un gran santo padre de Occidente. Tú nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón anda inquieto hasta que encuentre reposo en ti. De eso se trata. Vamos a hacerlo ahora con la exposición al Santísimo. Descansar en el pecho, en el corazón del Señor, como el joven apóstol Juan, el Jueves Santo. Qué privilegio más maravilloso el del discípulo amado, gozar de esa intimidad y confianza de alma y cuerpo con Dios mismo hecho hombre. La liturgia de su fiesta, el 27 de diciembre, dentro de la octava de Navidad, canta que de la fuente del pecho, del corazón del Señor, bebió el joven apóstol secretos celestiales. Qué bonito. Si bien nosotros no podemos gozar de la experiencia única e irrepetible de San Juan, sí que podemos estar delante del Señor sacramentado y pedir el don de contemplación. Santo Tomás de Aquino dirá: contemplata alis tradere, lo contemplado a otros transmitido. Es decir, de lo que nosotros contemplamos y vivimos, eso mismo transmitimos a otros, como apóstoles. Y ya concluimos la meditación con la primera estrofa del himno de laudes del breviario romano tradicional para la festividad de hoy. Salvete Christi vulnera, immense amoris pignora, quibus perennes ribuli manant rubentis sanguinis. Salve, oh llagas de Cristo, prendas de su amor infinito, de donde manan fuentes perennes de sangre viva.